Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Hoy el campo está atravesando una situación bastante difícil como consecuencia de inundaciones gravísimas que se dieron en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, sobre todo por lluvias que triplicaron el promedio habitual para abril y que están afectando fundamentalmente a la cosecha gruesa, es decir, a el principal producto que la Argentina exporta, que es la soja. No solo la soja está afectada, también está afectada la lechería, la ganadería de todas estas provincias, parte también del norte de la provincia de Buenos Aires, y esto no solo tiene un impacto social delicado porque es trabajo que no se está haciendo, que se deja de hacer, que se pierde, riesgos de que caigan los ingresos de los productores, porque ya se están evaluando pérdidas en la cosecha de soja. Una cosecha de soja que hasta que había, antes de las lluvias, había arrancado muy bien. Los técnicos, los productores indicaban que en marzo los rendimientos eran bastante buenos. Se estimaba una cosecha de 60 millones de toneladas. Esto significaba para el país un dato bastante promisorio, muy promisorio, porque el aporte de la producción agropecuaria a la economía, una economía que necesita y sobre la que se espera tener un crecimiento a partir del segundo semestre de este año, el aporte de la cosecha de soja, sobre todo si se cumplían los pronósticos de tener un volumen importante, iba a ser decisivo, iba a ser clave. Las lluvias vinieron a complicar este panorama. Las primeras estimaciones están hablando de pérdidas de caída de la producción de soja de 5 millones de toneladas. Algunos hablan que estas pérdidas serían el doble, y es un dato a tener en cuenta en los próximos meses sobre cómo impactaría en la economía. Esperemos que las lluvias paren, que en los próximos días se calme esta situación, que el tiempo mejore, que las cosechadoras vuelvan a los lotes y se pueda cosechar a un ritmo adecuado, pero esta es una situación que hoy al campo le está preocupando y además le está preocupando al país en general, porque este impacto es un impacto negativo sobre el desarrollo económico del interior. Así que esperemos que esto cambie. Y hay otra posibilidad de que no solo la situación del campo tenga alguna variación de mejora cuando el tiempo mejore, que se va a dar con la siembra de trigo de la próxima campaña. Por la eliminación de las retenciones al trigo y por la eliminación de las trabas para exportar y para vender libremente, se espera un aumento de la superficie del área sembrada con trigo del orden del 25 a 30%. Esto puede parecer un número técnico, pero que lo es, pero en realidad lo que hay que ver, el dato central, es que esto va a implicar más trabajo, más movimiento comercial en las zonas donde el trigo se siembra, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, actividad económica en los pueblos. Esto es en realidad lo que significa el campo. Cuando hablamos que aumenta la producción, es mayor desarrollo económico. Hay estudios que dicen que el 70%, alrededor del 70% de los gastos, de la inversión que se realiza en el sector agropecuario, vuelve al lugar de origen. Es decir, que cuando la actividad económica del sector agropecuario cae, en los pueblos del interior, en las ciudades del interior, hay caída de la actividad, hay recesión. Así que esperemos que en el caso del trigo, cuando haya un aumento del área sembrada y después cuando se coseche un aumento de la cosecha, impacte positivamente en las localidades del interior. Bien,
Bueno, hoy, además de hablar de este tema, vamos a hablar de cuál es el estado de la opinión pública, cuál es el humor social, cuáles son los factores que hoy están incidiendo, influyendo para que la población, bueno, tenga expectativas, preocupaciones sobre lo que está pasando en la economía, la política, las investigaciones sobre casos de corrupción del anterior gobierno, la situación de la transparencia de este gobierno. Y para esto hemos invitado a Pablo Nopov, director de Isonomía, una consultora especializada en temas de opinión pública, política. Así que, bueno, los invitamos a nuestra entrevista con Pablo Nopov después del corte. Las placas. Ah, bueno, sí, tenemos un ratito. Auspicia este programa Banco Provincia. Estamos en Cosechas y Negocios con Pablo Nopov, director de Isonomía. Pablo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Isonomía es una de las consultoras más prestigiosas hoy de opinión pública, que mide y que además analiza el día a día de lo que piensa la gente, ¿no? Cuando uno dice la gente, bueno, sí, ellos lo estudian. Pablo, vos ¿cómo definirías hoy o cuáles dirías que son las principales preocupaciones de la sociedad? A ver, en la Argentina vos tenés desde hace mucho tiempo un equilibrio entre dos elementos, la inseguridad y la economía, y después aparecen otros temas de agenda. El que está indudablemente con cierta fuerza es corrupción, por fuera de estos dos elementos, y entre inseguridad y economía, indudablemente la economía, cuando digo la economía, agrupa un montón de elementos del empleo, la inflación, poder de compra, consumo, ahorro, está premiando mucho más que la inseguridad. Y aparece como un tercer elemento la corrupción, con la fuerza suficiente para hacer un tema, de hecho lo es, no tal vez para hacer un mandato sobre el que todos estén obligados, pero sí indudablemente con la suficiente fuerza. Vos tenés hoy una sociedad muy preocupada por la situación de la economía, pero con muchísima expectativa sobre el futuro. Entonces tenés estos dos elementos, una sociedad expectante y preocupada, y el paso del tiempo lo que nos va a ir mostrando es si una absorbe más a la otra en relación a lo que digan y a lo que hagan todos los actores públicos, especialmente, claro, el presidente Macri. Claro, y la preocupación en la economía, ¿en qué temas podrías destacar que hoy se dan los mayores niveles con los cuales la gente está preocupada? Mira, yo te los diferenciaría en dos grandes grupos, y en realidad te diferenciaría entre la inflación y todo el resto de los temas, no solo los de la economía. En general, el grueso de los temas, o en general cómo se relaciona el argentino con los temas, tiene que ver con una cuestión actitudinal política, o sea, cómo se lleva, en este caso, con quien gobierna. Digo, cuanto mejor te llevas, mejor crees que va a estar el país, cuanto más lejano sos del gobierno, crees que el país va a estar tremendamente mal. La mayoría de las variables se mueven con esa lógica. ¿Cuál es la variable que no se mueve con esa lógica? El poder de compra, la inflación. Centralmente, vas al supermercado, no hay cola diferenciada por si te gusta el gobierno o no, a quién votaste. Entonces, indudablemente hoy, para que más o menos te des una idea, 7 de 10 argentinos te están diciendo que pueden en su hogar comprar menos productos que el mes pasado. Esa es la variable, te diría, central y la que en realidad hoy está dictaminando el humor social. Ahora, ¿por qué si esa variable está tan fuerte, tan latente? ¿Por qué no es voraz sobre, por ejemplo, la aprobación del gobierno? Por un conjunto de elementos. Entre otros, el primero, la expectativa sobre el futuro. O sea, el grueso de la sociedad entiende que el país va a estar mejor. El segundo elemento, por la responsabilidad de la inflación.
aparecen más menciones ante la pregunta sobre quién es responsable de la inflación, aparecen más menciones entre los empresarios y el gobierno pasado que el actual gobierno. Claro que día a día el gobierno actual tendrá mayor responsabilidad, sí, pero centralmente hoy todavía no es el principal responsable. El segundo elemento importante es que hay consenso en que la mayoría de las decisiones que toma el gobierno son por un Estado que heredó en manos del kirchnerismo. Entonces hay también cierto asidero ahí. Y el tercer elemento, y tal vez el más importante, es que hay un consenso en esta idea del segundo semestre. O sea, hay expectativas en que Macri va a lograr controlar la inflación. Entonces vos tenés una situación presente que rompe con los segmentos políticos partidarios, pero tenés una situación futura que amortigua un poco ese golpe. Y esa perspectiva todavía de mejora o de expectativa de mejora, ¿es igual en todos los segmentos sociales? No, a ver, siempre tenés variaciones. De cualquier modo, créeme que las variaciones no son tan importantes según los segmentos sociodemográficos, sino que tiene que ver centralmente con cómo se lleva los distintos grupos en este caso con el gobierno. Quiero decir, me parece que la diferenciación o la segmentación que hoy hay que seguir es cómo se van moviendo los distintos grupos de aprobación y desaprobación del gobierno. Lo importante me parece es ir viendo adentro de estos segmentos cómo se están moviendo los niveles socioeconómicos. Claro que en los niveles socioeconómicos más bajos hay mayor preocupación, porque ante un tema generalizado como la inflación, en los niveles socioeconómicos más altos genera preocupación, en los niveles socioeconómicos medios puede generar algún cambio de hábitos y en los segmentos más bajos, claro, implica un problema mayúsculo. Y en cuanto a las figuras políticas, ¿cuáles son? ¿Cómo viene hoy el ranking de las preferencias? Creo que hay 2 o 3 elementos para analizar. Primero una cuestión de instalación, aprobación y demás cuestiones, y después, si querés, el mapa político o cuáles son los ejes políticos. En términos de aprobación, vos tenés a una figura como Macri, como Sergio Massa, como María Eugenia Vidal, con altísimos niveles de aprobación y absolutamente muy instalados. Después tenés figuras en un proceso continuo de erosión y un poco complicado saber dónde quedan, que pueden ser las figuras como Daniel Scioli y la propia Cristina Fernández de Kirchner. De cualquier modo, yo te diría que hay algo extra, que es que el mapa político tiene los mismos ejes que tenía en el 2015. O sea, los polos de poder son Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Te diría que casi lo que no es Macri es Cristina y lo que no es Cristina es Macri. Y una mención no menor, fíjate, Cristina en la exposición que hace el día en Comodoro Pi, dice, vamos a ir por un frente cívico ciudadano. O sea, esencialmente está agrandando su capacidad de ir a buscar todo lo que, claro, hoy no está aprobando a Macri. Y aparecen otros actores, como puede ser la figura de Sergio Massa o la figura de Juan Manuel Urtubey, que esencialmente no son ni Macri ni Cristina y que tienen que ir encontrando su espacio. Lo que pasa es que hoy ese espacio es cómo te relacionas con esos actores, y la ventaja para Macri es que esos actores ya se diferenciaron de Cristina. Entonces, centralmente, el desafío de Macri es que ellos vayan pivoteando de apoyar y no apoyar, y ahí la astucia de Macri será entender cuándo pedir apoyo y cuándo no. ¿Es posible saber esta reaparición, entre comillas, porque en realidad tuvo que presentarse ante la justicia, o sea, fue presentada como una reaparición política, pero fue una rendición de cuentas ante un juez, que hizo la expresidenta? ¿Le sumó? Porque hubo gente que dijo, bueno, está ocupando otra vez el centro de la escena. ¿Se puede saber si le sumó o no, o es prematuro saber? Mira, a ver, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer, que es interesante tu planteo, es si esto cambió algo. Digo, ¿la aparición de Cristina cambia el escenario político o refuerza lo que teníamos? Cristina era la figura central de la oposición, aún en silencio durante el último tiempo. Venían asomando otras figuras, pero la centralidad política de Cristina, aún en un proceso de erosión, no se había terminado. Y me parece que en algún punto esto le pone luz a algo que teníamos de manera subterránea. Nosotros venimos observando la centralidad de ambos y esencialmente Cristina y las figuras del kirchnerismo, de la Cámpora y otros actores que fueron parte central del gobierno kirchnerista, ocupan el lugar de principal opositor y lo hacen para que te des una idea. Cristina y todos los actores del kirchnerismo son con tanta fuerza opositores como lo fue Macri recién al final del kirchnerismo, en realidad recién al final de la campaña. Lo que te quiero decir desde otro lugar es, cuando los Kirchner asumen en el 2003, cuando uno es presidente tiene la llave del ring, y ellos podían subir y bajar a quienes querían y esencialmente elegían actores no políticos. El campo, los medios, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Macri asume en un ring donde está Cristina. Entonces, ¿cuál es el desafío de Macri? ¿Que se baje? Por ahora no,
pero que no sea él el que tenga que enfrentarla. Para eso están estos otros actores que tienen obligadamente esta, si querés, ubicación entre Cristina y Macri y tienen que ir pivoteando con eso. Pero Macri no, digamos, ¿a Macri le conviene que Cristina siga de alguna forma en el ring o le convendría que su imagen se vaya diluyendo? Te diría que las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué te quiero decir esto? Las elecciones tienen un mandato, no son muchos, uno. El mandato de la elección pasada era si le poníamos los argentinos o no un límite al kirchnerismo, cambio de continuidad, si querés ponerlo de manera lineal. A Macri le sirve y le conviene que ese mandato se repita en la elección del año que viene y que sea nuevamente él quien enfrente ese kirchnerismo. A Macri le sirve que los actores más duros del kirchnerismo, entre ellos Cristina, sean voceros del kirchnerismo. Porque centralmente todavía aquel mandato del 2015 no se termine. Cuando los mandatos no se terminan todavía tenés un poquito de aire para correr en tal sentido. Bueno, Pablo, te propongo hacer un corte y bueno, después de este corte seguimos hablando con Pablo Nopov, director de Isonomía. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Biogénesis Bagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. La propuesta es trabajar junto a su asesor veterinario para mejorar los índices productivos. Súmese al Plan Fronteras para lograr más kilos de carne y más litros de leche. Comuníquese con su veterinario o ingrese en fronterasproductivas.com. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Cruz del Eje, provincia de Córdoba. 11 de mayo, establecimiento Las Lomitas, ruta provincial número 16, a 12 kilómetros de Cruz del Eje hacia Deán Funes. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011 53 53 50 90. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Asegúrate en Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web. OSDEPIM, la obra social empresaria. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. Auspicia este programa Banco Provincia. Seguimos en Cosechas y Negocios, estamos con Pablo Nopov, director de Isonomía. Pablo, hay un tema que se viene hablando en los últimos días respecto del gobierno, de cómo actúa, son las críticas, por ejemplo, la diputada Carrió, las críticas a la comunicación. Dice que el gobierno no comunica bien sus medidas. El gobierno se defendió, dice que sí, defendió su estrategia, que no está construyendo un relato, que bajó la pauta, digamos, el presupuesto para la pauta oficial, que tiene otro trato con la prensa. Digamos, ¿tienen influencia los medios? Es una pregunta antiquísima, un debate muy antiguo,
pero viene a cuento, me parece. ¿Tienen influencia los medios de comunicación en el clima social, en la opinión pública? ¿O cuál sería la influencia real que tienen los medios? Mirá, vos mismo mencionaste, ¿no? Digamos, esto es una discusión que se ha dado a lo largo de la historia y con muchísimos casos de estudio. Me parece que la respuesta la vamos a tener, si querés, al final de este proceso que puede ser a fin de año, en términos de evaluar un año de comunicación, en los 4 primeros años. Digo, la verdad es que todavía es difícil para ser determinante, pero sí se pueden decir varias cosas, desordenadas pero importantes. Lo primero es que si vos segmentás a la sociedad en términos de afinidad con el gobierno o con el gobierno pasado, desde el más kirchnerista al más macrista, lo que vos encontrás es que los medios interpelan muy fuerte o esencialmente con más fuerza en aquellos con mayor cercanía o mayor lejanía, pero centralmente respaldando o respondiendo a la actitud política que ellos tienen. En algún punto buscan respaldar sus argumentos. ¿Qué es lo que te pasa en el segmento que se aleja de esos polos? Tenés una mirada mucho más crítica sobre los medios, tenés una mirada o mucho menos volumen de consumo de información, pero también tenés mucho más descreimiento de toda la cuestión pública. Entonces, ¿qué va a impactar más en ellos? Esencialmente, cómo viven. Nosotros hablamos, Cristian, del primer metro cuadrado de los argentinos como un elemento central. Digo, porque eso tiene que ver con la realidad. En tu primer metro cuadrado tiene que ver con los alimentos, tiene que ver con tu capacidad de ahorro, tiene que ver con tu capacidad de consumo, la seguridad en tu barrio, la salud y la educación tuya y de tus chicos, el transporte público que usás todos los días para ir al trabajo. Digo, esencialmente me parece que el desafío de Macri en este sentido es mejorar el primer metro cuadrado de los argentinos y responder esencialmente a esos valores actitudinales que tenés antes. Me parece que es una discusión súper interesante que no vamos a poder responder rápido, pero te sumo otro dato más. Nosotros hacemos una batería de recordación de información. Vemos básicamente qué volumen tiene la información de Macri y de otros actores, de la cuestión pública. Y la verdad es que centralmente vos tenés un nivel de recordación alta, tenés un volumen alto, hay cierta audiencia. Es cierto, en algunos segmentos más que en otros, pero esencialmente hay. Y también evaluamos qué se recuerda y cómo del gobierno nacional, y esencialmente los valores de aprobación son importantes y con ratios positivos muy importantes. Entonces, la verdad es que todavía no queda claro cuál es el impacto final y cuál es la mejor manera, en este caso, de gobernar, si querés, por tomarlo de alguna manera. Me parece que va a ser muy interesante, al final del recorrido, evaluar modelos. Digo, el gobierno propiamente ha hablado de un modelo de distinta comunicación. Me parece que estamos muy sobre el proceso para terminar de entenderlo, pero me parece un debate súper interesante. Claro, o sea, lo que parece claro que, digo, por más que vos tengas una construcción de relato, de medios de comunicación que te digan que la economía está bien, que la vida es maravillosa, si en tu primer metro cuadrado la cosa no está bien, digamos, tu relación con el gobierno va a estar distante, ¿no? Absolutamente, porque vos tenés dos elementos importantes en la comunicación. Lo que te dicen de tu primer metro cuadrado, que eso lo contrastás con cómo vivís, y lo que te dicen del futuro. Y ahí aparece una cuestión prospectiva, una cuestión de credibilidad. Entonces me parece que vos tenés que indudablemente ser honesto con el primer metro cuadrado de quien gobernás y esencialmente tentar hacia una cuestión prospectiva mucho más positiva. Me parece que ese es el desafío del gobierno. Y fíjate, vos decís esto de, si a vos te dicen una cosa que vos sabés que no es así, no funciona. Un poco de eso pasó en el último momento del kirchnerismo y centralmente en la campaña. Digo, me parece que más allá de que había muchos electores ya con votos muy duros y muy planteados, esencialmente en la mitad del electorado, aquel electorado que no se sentía interpelado con extrema fuerza ni por Macri, ni por Scioli, ni por Massa, esencialmente lo que estaban viendo es qué decían de su primer metro cuadrado, qué iba a pasar con su primer metro cuadrado, y bueno, ahí aparece la credibilidad como un elemento central. Y en cuanto a las perspectivas, a las expectativas sobre lo que podría pasar en el segundo semestre, ¿no? Sobre todo de mejora. ¿Qué otros temas aparecen? Digamos, ¿hay expectativas de, no sé, mayor transparencia pública, más compromiso de la clase política con la sociedad? Mira, yo te diría que eso está corriendo con mucha fuerza hoy y lo va a seguir haciendo con el paso del tiempo. Respondo un poquito esto con tu consideración previa. Hay ciertos elementos que son muy poderosos en los medios. Yo digo, también hay elementos fuertes. Por ejemplo, el video de un conjunto de personas contando dinero. Digo, hay símbolos que son muy fuertes y que los medios te lo explicitan con más claridad. Yo no creo que eso acelere procesos, pero sí creo que le da un contexto. Entonces, vos tenés hoy una sociedad expectante con la situación de la corrupción. Digo, los simbolismos son muy fuertes en la comunicación y que haya personas por lo menos presas por estos días, indudablemente es un golpe importante
importante para empezar a ver qué le pide la sociedad a la política. La sociedad lo que le está pidiendo a la política tiene un nivel de madurez y es muy razonable. Digo, está pidiendo vivir mejor, está pidiendo que no roben, está pidiendo que solucionen problemas. Ahí aparece con fuerza lo que decimos nosotros del primer metro cuadrado. El que gobierna, en este caso Macri, si logra mejorar el primer metro cuadrado de los argentinos, no importa los relatos de otros actores o los argumentos de otros actores. Esencialmente, si vos sabés que vivís mejor y crees que la persona que te está haciendo vivir mejor todavía lo va a lograr con más fuerza en el futuro, me parece que la cosa va a andar bien. Pablo, ¿se advierte una digamos, desaparición o reducción de la grieta, ¿no? Porque el gobierno en un principio dijo que su intención era, bueno, terminar con esta división o esta supuesta división en la sociedad entre kirchneristas y anti-kirchneristas. ¿Existe, digamos, ustedes ven que todavía hay una división o es más una construcción de los medios? Vos tenés, si de alguna manera te sirve para segmentar, vos tenés 3 grupos poblacionales. Un grupo con muchísima cercanía al gobierno y que esencialmente entiende que la inmensidad de las cosas que hace está bien. Un grupo absolutamente contrario, que entiende que la mayoría de las cosas está mal y que se siente muy representado por las expresiones de Cristina Comodoro Pi. Y un segmento en el medio que dice, la verdad es que me parecen algunas cosas bien, otras me parecen mal, yo quiero vivir mejor. Ante la pregunta si hay grieta o no hay grieta, la respuesta es sí, hay grieta todavía, porque hay grupos que podrán ser más o menos grandes, depende del paso del tiempo, depende de cuán estricto quiera ser para esa segmentación, pero que esencialmente piensan muy distinto y esencialmente no creen que las cosas mejoren, aquellos muy kirchneristas, y creen que las cosas van a irremediablemente mejorar en aquellos muy macristas. Entonces digo, hay interpelación por elementos actitudinales, eso implica que hay grieta y es uno de los elementos que yo creo que con el paso del tiempo se pueden ir soslayando, pero no parece que por ahora. ¿Viste algún cambio, algún aumento en la preocupación de la gente, por ejemplo, en temas como que haya aumentado más de lo que se preveía, por ejemplo, no sé, seguridad o inflación en este último mes, por ejemplo? Yo te diría que lo de la inseguridad siempre es fuerte, va pivoteando y variando, depende del momento, pero siempre es fuerte. Lo de la inflación está muy fuerte desde hace algunos meses, te diría casi del comienzo de esta nueva gestión. Aparece y desaparece el tema empleo. Te digo aparece y desaparece porque en algunos elementos se nota que responde, te diría, estrictamente a una cuestión actitudinal, que es la segmentación que yo te decía, y en otras aparece empezando a trascender una cuestión de segmentación política. De cualquier modo, vos lo que ves en la agenda centralmente es que la inseguridad no desaparece y no lo va a hacer, que la corrupción aparece y no va a dejar de serlo, y que la inflación, si querés, es la punta más importante de la gran preocupación que es la agenda económica. Digo, nosotros hacemos un modelo en la que buscamos saber cuáles temas impactan más en el humor social, atendiendo esta lógica del primer metro cuadrado, y te diría que son un montón de botones que van a uno solo. Digo, ¿cuáles son los botones? Ahorro, salario, empleo y consumo. Centralmente lo que te están diciendo es mi economía doméstica. Claro, bien. Bueno, Pablo Nopov, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Cosechas y Negocios. Y bueno, a ustedes los esperamos la próxima semana. Gracias.